Muy buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa favorito, Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad que se transmite todos los sábados por el 760 AM. Y también muchas gracias a quienes nos miran desde YouTube. Pues aquí su conductor y amigo, Fernando de Lucio, los saluda con mucho gusto por encontrarnos de nuevo en este espacio para reflexionar sobre nuestro mundo, nuestro México lindo y querido, así como la incidencia que tienen niñas, niños, adolescentes, jóvenes, con su aporte diario a construir un México más justo, más tolerante y, por supuesto, multicultural. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a hablar del trabajo de los que se llaman semilleros creativos. Estoy seguro de que algunos habrán oído del tema. Son del programa de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y estos semilleros creativos, esparcidos por absolutamente todo el país, buscan fomentar la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de la formación artística, para convertirlos en agentes culturales, promotores de paz y así desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad creativa. Hoy, miles de niñas, niños y adolescentes están encontrando su pasión por el teatro, por la danza, por el circo, por el rap, por la pintura, el muralismo, la locución y, por supuesto, la radio. Así es, querida audiencia, los semilleros creativos forman grupos permanentes de creación colectiva para que niñas, niños y adolescentes puedan construir diálogos creativos y relaciones solidarias no violentas con sus entornos sociales y comunitarios, que esos son dos de los pilares más importantes de semilleros creativos. Bueno, en síntesis, los semilleros son pioneros en formación artística comunitaria con infancias y con juventudes. Y para el 30 de diciembre de 2020 tenían a más de 11.636 niñas, niños y adolescentes en 329 semilleros. Fíjense nomás qué número tan grande. Y este año ya se calcula que llegan a los 12.000 beneficiados. Pero bueno, para explicarnos más a fondo, porque no soy tan experto en el tema, nos acompaña la licenciada Esther Hernández Torres, la directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Bienvenida a este programa, es un gusto tenerla aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Fernando, muchísimas gracias. Estoy muy bien, estoy muy contenta y sobre todo estoy muy contenta de que seas tú quien me entreviste, ¿no? Porque precisamente el trabajo que hacemos tiene que ver con eso, con la fuerza de la juventud, ¿no? De la niñez y de la juventud para transformar nuestros entornos, para transformar nuestra vida y entonces ver que un joven esté tan entusiasta como tú, pues es algo que me emociona mucho. Por supuesto, muchos jóvenes estamos entusiastas en la actualidad. Lo que faltan muchas veces son las oportunidades. Y ese es un tema muy importante y en el cual los semilleros pues se ocupan su parte. Entonces, pues me gustaría que nos contara para iniciar nuestra charla aquí en el 760 de amplitud modulada, cómo fue el proceso de creación de los semilleros, porque son pioneros en esta área. ¿Cómo y cuándo fue el punto de partida? Mira, propiamente de los semilleros, en este 2019 fue que empezamos con los primeros con el modelo completo. Sin embargo, esta idea de trabajar con el arte y la cultura como posibilidades para transformar los entornos sociales, sobre todo de los lugares en donde la fisura social es más profunda, es una idea que ha venido trabajando la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto ya hace muchísimos años. Empezó en el 2011 con un programa que muy significativo en Guerrero, que tenía esta idea. Ella fue secretaria titular de Cultura en Guerrero, entonces ahí empezó con ello. Después, que fue cuando la conocí, fue directora general de Culturas Populares y ahí empezamos, digamos, lo que sería el piloto de este programa, ¿no? Empezamos a trabajar con algunos pues, grupos, ¿no? Que en ese momento pues no eran más de 60 en todo el país, en los que fundamentalmente estábamos con música, con fotografía y con teatro, ¿no? Eran las disciplinas con las que empezamos a trabajar. Y a partir de que ella es secretaria de Cultura y de que trabajo en su equipo y habíamos desarrollado esto, si no había crecido más, la verdad era por un tema de recursos, ¿no? Claro. Pero ella tiene la decisión de decir, este es uno de los programas estratégicos. En muchos casos y mucho tiempo, y es una visión que compartimos, las niñas, niños y jóvenes en el ámbito cultural son vistos como público, nada más, claro. ¿No? O sea, son los asistentes claro. A lo que realizan los artistas, son quienes aplauden, quienes se maravillan y fascinan y demás, pero hasta ahí. Y entonces el planteamiento es pasar de ser asistente a ser participante, a ser protagonista, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, y mostrar que precisamente la creatividad, ¿no? Que es el punto nodal del trabajo en semilleros en cuanto al desarrollo de capacidades creativas,
La creatividad, pues precisamente cuando es más fuerte es en la niñez, cuando es más fuerte es en las edades tempranas, ¿no? Antes de que se vaya acartonando por todas las reglas y convenios sociales, etcétera. Pero además un elemento muy importante que consideramos en el diseño de este modelo, ¿no? Partiendo de las experiencias anteriores, es que además de ser los protagonistas, también está una situación del ejercicio de sus derechos culturales, ¿no? Claro. En muchísimas localidades de México es el doble o el triple de difícil el ejercicio de derechos culturales. Primero, porque la forma más directa de ejercer los derechos culturales es el acceso a la cultura, ¿no? Y en muchos de los lugares no hay esa posibilidad de acceso, ¿no? O la hay muy limitada, o bien con algunos elementos culturales que son más bien íntimos, cotidianos o familiares, ¿no? Que puedan ser las fiestas patronales, por ejemplo, que puede ser el Día de Muertos, que es como muy conocido en todo el país y celebrado, pero es a partir de ello. Sin embargo, el poner en juego al arte y a la cultura como estas expresiones que permiten también, por un lado, el agenciamiento de niñas, niños y jóvenes, pero por otro lado, la posibilidad de transformar los entornos en los que viven, que muchas veces son muy complicados. Nos enfocamos sobre todo en trabajar en municipios donde el ejercicio de derechos culturales es más difícil, y es más difícil pues por las situaciones de violencias que hay o bien por la desigualdad social, ¿no? Entonces, al enfocarnos en esto, lo que se da también es una posibilidad, primero, de asumirse como agente cultural, como protagonista. Sí. Segundo, de que en la actividad artística, de inmediato, o sea, primeramente y de inmediato cambia tu percepción incluso sobre ti mismo. Te hace crecer como humano. Totalmente, hay una transformación personal. Claro. Pero al hacerlo de manera colectiva, que es lo que da fuerza hay una transformación colectiva. Así es. No solo personal. Totalmente. Y el punto es que muchas de las clases de arte, incluso hasta en lo que puede parecer colectivo, como es una orquesta, ¿no? Uh-huh. Las clases de música generalmente en el modelo tradicional, académico tradicional, son individuales, son 1 a 1, ¿no? Sí. Y aquí lo hacemos seccional, o sea, toda la sección de alientos, de maderas, etcétera, desde ahí empezamos con lo colectivo y ya después se integra en orquesta, ¿no? Pero entonces no es un maestro formando a un niño artista, sino es un maestro que está trabajando con una colectividad a partir de un elemento común, ¿no? Y ese elemento común, pues, es todo el abanico de expresiones artísticas y manifestaciones culturales con las que trabajamos. Empezamos con música, teatro y fotografía. Pero ahorita, bueno, hay radio, hay artes visuales, hay pintura, hay además expresiones de nuestro patrimonio, lenguas indígenas, hay artes tradicionales, ¿no? Como pueden ser el arte popular, textiles, barro, dependiendo de cuál sea la riqueza cultural que hay en cada lugar, ¿no? O sea, de teatro nos extendimos en lo escénico a circo, a danza, y entonces es poner en juego todos estos elementos para que se dé, en primer lugar, un espacio en donde estén seguras y seguros las niñas y los niños, donde haya esa seguridad no solamente como un núcleo dentro de lo social, sino también de los propios cuidados que se procuran con las niñas y los niños, ¿no? Espacios libres de violencia, ¿no? Que eso es algo fundamental, en los que puedan desarrollarse plenamente, en los que puedan expresarse sin restricción, sin el ya cállate, claro, sin el eso no se dice, sino más bien propiciando o cómo a través del arte podemos lograr que esas inquietudes que muchas veces para algunos adultos pueden ser moralmente incorrectas, pues tengan una posibilidad de expresión y de salida que además permita problematizar la realidad. O sea, ¿por qué eso es un problema? ¿Por qué eso moralmente está mal visto que un niño diga tal o cual cosa, ¿no? O que exprese que no está de acuerdo. Incluso el aprender a ver que pueden decir no, ¿no? Hay muchas veces que en los entornos familiares, escolares, pues se les obliga a las niñas y a los niños a hacer ciertas cosas con las que luego no están muy de acuerdo, ¿no? Que a veces involucra, exacto, su cuerpo, sus emociones, y entonces incluso esto da posibilidad, ¿no? El arte de decir no estoy cómodo con esto, y lo pueden expresar pues a través de la poesía, a través de la literatura, a través de la música, etc. Y al mismo tiempo hay una unión colectiva.
y un aprendizaje integral, no solo en el ámbito del arte, sino también en todos los otros ámbitos, desde crecimiento personal hasta unión colectiva, hasta aprendizajes emocionales. Es todo un trabajo. Es todo un trabajo esto que se realiza en los semilleros colectivos, sin duda. Y luego con casos tan importantes, en situaciones tan difíciles, en lugares donde, pues, donde sí hay falta de oportunidades. Bien me comentaba la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que durante mucho tiempo se ha visto la cultura de la cultura como un privilegio. Así es. Y no como un derecho al que todos los niños pueden ejercerlo y acceder. Exactamente. Entonces, estos semilleros permiten que haya una integración de todos estos ámbitos. Y precisamente es una integración que no se logra en automático, ¿no? O sea, es una integración que se logra con un modelo metodológico, ¿no? En el que partimos de los principios de la educación popular, de la pedagogía crítica, y estos elementos de la pedagogía de los afectos también, o sea, son estos elementos los que propician que se tengan entornos con esta fuerza o grupos de trabajo con esta fuerza colectiva, pero también con propiciar la participación de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, en todo el proceso de semilleros creativos, por un lado, es importante lo artístico en cuanto al aprendizaje del lenguaje artístico con el que se esté trabajando, es decir, claro, todas las cuestiones técnicas también la historia, los grandes representantes de esas manifestaciones con las que estén trabajando, etcétera. Pero por otro lado, lo comunitario, ¿no? El poder plantear espacios de reflexión, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas sociales que hay en mi comunidad? A partir de ahí proponer o plantear propuestas de solución ante esas problemáticas, que esas soluciones se resuelven de manera creativa, ¿no? Y el poder devolver algo a la comunidad, ¿no? O sea, muchas veces algunos proyectos lo que hacen es que se encierran en sí mismos y no tienen diálogo con su entorno, están trabajando muy bien a lo interno, pero no hay relación con el exterior, y entonces lo que propiciamos a partir de algunos elementos como son las huellas comunitarias, sí, asambleas participativas, ¿no? En donde precisamente se hace este trabajo de reflexión, de diálogo, qué queremos hacer por nuestra comunidad, etcétera, y también lo que llamamos tiempos de cosecha, que es cuando además hacen procesos en los que involucran a las vecinas y los vecinos para mostrar los avances, ¿no? Sus resultados. O sea, no es solamente decir, es el evento de presentación o es la exposición, claro, final, ¿no? Sino involucrar a los demás, explicarles, porque, o sea, muchas veces precisamente las familias, los vecinos, el entorno inmediato, pues son los protagonistas de las obras de los niños, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo primero que fotografían? Su calle, a sus familias, su pueblo, sus fiestas, etcétera. ¿Qué es lo primero, las primeras personas a quienes entrevistan, ¿no? Pues no sé, a las cocineras, a los artesanos del lugar, hubo un ejercicio muy bonito, ¿no? Donde iban al campo y a los campesinos y sobre la milpa, etcétera. Entonces, lo primero con lo que trabajan es ese entorno inmediato, y por eso también hay un ámbito de reconocimiento de ellas y ellos, no solo como artistas, ese lo logran cuando están en el escenario y cuando pues, la gente aplaude y se conmueve con lo que están haciendo, sino también como agentes culturales, porque están viendo que los jóvenes, que las niñas, que los niños están interesados en saber la historia de su comunidad, ¿no? O sea, muchas veces esa de, ay, no, ya no quiero escuchar a mi abuelito, ya no quiero escuchar al señor que nos cuenta no sé qué. Porque no se explica bien, porque no se apasionan por ello. Sí, o porque lo viejo es visto como obsoleto, ¿no? Como y que entonces, ya no hay importancia, aquí pero es muy sí, importante. Es importante, y claro, entonces por eso ese diálogo intergeneracional también es fundamental, sí, ¿no? Es uno de los pilares. Semilleros. Así es. Es uno de los pilares más importantes, el diálogo intergeneracional, en intercomunidades. Son detalles muy importantes y que también van despertando a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y ahorita que nos habla de ello, ¿cómo podemos vernos beneficiados? Digo, ¿cuáles son los requisitos? Si alguno de nuestros radioescuchas se quisiera inscribir, ¿dónde pueden acudir para hacerlo? ¿Cómo podemos salir beneficiados? ¿Cómo podemos integrarnos a este tipo de
espacios? Bueno, los semilleros creativos son completamente gratuitos. Quien quiera puede entrar. Incluso en un principio pues planteamos un rango de edad, ¿no? Entre 7 y 17 años. Y siempre llegaban menores de 7 y mayores de 17 también. Claro. Entonces, obviamente no les íbamos a decir que no, sino que ya más bien dividimos, ¿no? Grupos con niños y con jóvenes, exacto, para poder trabajar y que después se integran, desde luego. Pero hay que llegar y hay que querer participar en el semillero, ¿no? Hay momentos en el año en el que se abren inscripciones, ¿no? O sea, como casi siempre regresando de vacaciones, los cursos de verano, que ahorita hay uno muy lindo que se llama Verano con Flores Magón, ¿no? Verano con Flores Magón. Los cursos de verano pues también son momentos de captación de nuevos integrantes de los semilleros. Al inicio de año pues se abren, digamos, inscripciones oficiales, ¿no? Pero en realidad pueden llegar en cualquier momento del año. Hay que acudir a la sede, o bien si no saben en dónde está la sede de su semillero, ¿no? Del que esté en su localidad, bueno, se puede ya sea llamar por teléfono o a través de las redes sociales de vinculación cultural, que es Vincula Cultura, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí pueden también pedir informes y se les canaliza con los enlaces estatales de cada lugar para ver cuál es el semillero más cercano. La mayoría trabajan en las tardes, ¿no? A partir de 3, 4 de la tarde. Sí. Hay lugares en los que, sobre todo en las zonas de violencia, ¿no? Donde es más fuerte, pues empezamos más temprano para no salir tan tarde. Se trabaja en promedio 3 a 4 horas todos los, 5 días a la semana, generalmente lunes a viernes, pero hay algunos que son miércoles a domingo, o sea, depende de la particularidad de cada lugar, de las necesidades de cada lugar. Y tenemos uno que otro semillero en las mañanas, donde sobre todo hay muchos estudiantes que van a la escuela en la tarde, y entonces damos la opción en la mañana. ¿Cuál es también un principio fundamental? Que se haga un uso creativo del tiempo libre, ¿no? En muchos lugares no hay opciones para el uso del tiempo libre y entonces están o todo el día en la casa o todo el día en la tele o ahora todo el día en el celular, o bien a veces tienen que acompañar a papá y a mamá a trabajar porque no tienen dónde dejarlos, no tienen dónde estar, y entonces es poder decir, aquí hay un espacio de tiempo importante donde también las niñas y los niños pueden desarrollarse, pueden estar tiempo exacto, y estar seguros y estar cómodos y estar tranquilos. Por supuesto, y algo que me fascina de estos semilleros es la propia etimología de la palabra, ¿no? El que significa es dejar esta semilla, y he visto que siempre lo dicen, que el fin de estos semilleros es no hacer todo el trabajo, sino dejar la semilla de la curiosidad, de la creatividad, de la pasión. Pero quisiera hablar también, si bien en el programa hemos charlado acerca de éxitos, de planeamiento y todo lo que significa, quisiera también saber cuáles son los retos más grandes con los que se han enfrentado y cómo los han sorteado, o cuáles son los retos futuros que ustedes ven, porque cuáles son los retos que tienen que esquivar para lograr plantar esa semilla. Sí, el tema del sembrado, ¿no? Es fundamental. Digamos, toda la metodología está basada, ¿no? En esta idea de sembrar. Claro. Porque cuando tienes cuando se habla, por ejemplo, de la construcción de esto y el otro, la construcción tiende a ser como un proceso, además de muy racional, muy mecánico, ¿no? O sea, en una alegoría. Pero el sembrado es profundo, ¿no? Precisamente va como al sustrato, a la tierra, que ese sustrato y esa tierra pues son nuestras tradiciones, nuestra cultura, etcétera, y a partir de ahí echa raíz, ¿no? Echa raíz, y cuando echa raíz, lo que está propiciándose es el crecimiento, es la cosecha, y en la cosecha, ¿qué es lo que se da? Cuando hay frutos se comparten, ¿no? O sea, no son solo para mí, no es algo solo para mí, sino es algo que se comparte. Entonces, el que hayamos pensado hacia los semilleros, ¿no? El hecho, sí, de sembrar la semilla, pero no para que la semilla quede ahí nada más. Y para que pueda crecer. Sino para que crezca, para que se desarrolle, para que se comparta, para que sea, como para que sea un alimento para el alma también, y para el alma de la comunidad, etcétera. Entonces, ahí el planteamiento también tiene que ver con el cómo, a partir del poder
sembrar pues las inquietudes a veces, ¿no? O sea, el arte sobre todo lo que hace es mover, es inquietar y a partir de ese inquietar, bueno, pues transforma las cosas, ¿no? Desde la hoja en blanco que de pronto ya es se convierte en un lienzo. Exactamente, y entonces pues ya está absolutamente transformada, ¿no? Con lo que está creando ahí. Y a partir de eso, ¿no? O sea, de poder ver que desde lo más simple puede cambiarse, el poder potenciar que hasta lo más complejo también puede cambiarse, ¿no? Y que precisamente se logra de una manera mucho más sólida cuando se hace en colectivo, pero además de cuando se hace en colectivo, cuando tiene un sentido comunitario, es decir, cuando hay algo, un elemento, ¿no? Que puede ser, pues, que en este caso, pues, fundamentalmente es la cultura, pero que también puede haber otros elementos en común relacionados con la experiencia o con la expresión artística. Cuando tenemos esto en común y al ponerlo en común lo hacemos más fuerte, ¿no? Y lo compartimos, o sea, es el momento en el que podemos hablar precisamente de una posibilidad de transformación social, ¿no? Claro. A partir del arte. Si el lienzo se queda, o si la hoja de papel se queda solamente en el lienzo que guardo ahí abajo en un cajón y ya se olvida. No pasa nada, ¿no? O sea, se dio la transformación del material y a lo mejor de la persona, ¿no? En algo que pudo expresar. Pero no tiene esa incidencia con las otras, con los otros, no logra ese diálogo, no logra esa interrelación entre unos y otros. Claro, es muy importante. Y también preguntaba cuál eran los retos de este programa, ¿no? Porque yo me imagino que en sí, pues, la dificultad de acceder a algunas comunidades, pero ¿cuáles otros retos hay o cuáles se han enfrentado y cómo los han afrontado? El primero, en cualquier comunidad, es la sede. Claro. No en todos lugares hay infraestructura cultural. No en todos lugares hay espacios en los que se pueda trabajar. Y entonces lo primero es ubicar, a veces sí hay Casa de la Cultura, que muchas veces no tiene actividades culturales, sino de otro tipo, pero a veces hay Casa de la Cultura. A veces es la escuela por las tardes, ¿no? Si está vacía. A veces es un centro comunitario, a veces es un albergue, a veces es un centro para la niñez indígena, ¿no? Como algunos de los espacios en los que estamos. Y entonces a veces es una cancha de fútbol, de básquetbol, ¿no? Que está techada y que ahí suceden las clases porque no hay otro lugar. ¿Cierto? Y a veces es el patio de la gente cultural de la comunidad, que presta su patio, no sé, el músico, que presta su patio para que haya esas actividades. Nos pasó en Juchitán que después de los sismos la Casa de la Cultura quedó completamente destrozada, pero también muchos otros espacios. Y entonces el maestro de foto pues empezó, o sea, le pidió a su papá, ¿no? Porque es un maestro muy joven también, le pide a su papá que lo deje usar el patio de su casa para dar clases. Wow. Bueno, hoy día, ¿no? El patio traspasó a otro espacio y traspasó a otro, y la mitad de la casa ya es un centro cultural independiente que se llama María Taurina, y que a falta de esos espacios y que me acuerdo cuando fui para allá me dice el papá, ¿no? Bueno, pues ya, esto ya no es mi casa, ¿no? Ahora es el centro cultural y ahora ya es la casa de todo el chamaquerío que viene acá, dijo. Entonces, ese es el primer reto. El segundo, ya tienes la sede, es diario. Es diario. Y de pronto tienes un espacio así en paz y en silencio, como sea, con, pues dependiendo del semillero, 20, 40, 80, 120 niñas y niños. Ya te imaginarás, ¿no? Con el alboroto, si es música, ni te cuento, sonando todo en el momento, estando todo el momento. Y hay veces, o ha habido veces que sobre todo en las casas de la cultura, sí, maravilloso, que se venga acá el semillero, etcétera. Y entonces pues sí, nos tienes que reservar 4 horas, 5 días a la semana. No, pero es que ahora quiero programar el taller de esto, ahora quiero programar el taller de otro. Híjole, ¿no? Pues sí, ese es un tema que ha sido muy complicado, pero que afortunadamente los resultados de semilleros son tan sólidos que primero causa ahí como te mueve tu cotidianidad, ¿no? Sí. Pero ya después, pues causa como el regocijo de estar ahí, ¿no?
El otro, en muchos casos, tiene que ver con los docentes y promotores, ¿no? Hay lugares, nos tocó cuando lanzamos las primeras convocatorias para elegir a los docentes y promotores de semilleros, que teníamos ubicado en el mapa en qué lugares queríamos trabajar, por lo que te comentaba Sí. de las problemáticas Sí. de violencias y desigualdades. Y no había, o sea, los niños y las niñas querían hacer teatro, Sí. y no había ahí un actor, ¿no? O sea, y querían hacer teatro porque alguna vez fue una compañía, se presentó ahí, les fascinó y entonces les quedó en la memoria. Ahí. ¿Y qué pasó? O cuál es un reto en esos casos, ¿no? O en algunos Buscar otros municipios muy lejanos, que maestro. se vayan a vivir. Porque no es decir, voy y vengo, ¿no? Claro. O sea, se tienen que ir a vivir Tienes porque razón. es diario. Y porque son 4 horas. Hay algunos que se van de lunes a viernes, regresan a su casa el sábado y domingo, pero si el municipio les queda 6 a 8 horas de su casa, pues ya no. Sí. Sobre todo en la montaña, sobre todo donde los caminos son difíciles, ¿no? En la sierra y demás. Entonces, eso también, en un principio creíamos que iba a ser muy complejo, pero, o sea, si bien sí lo fue, ha habido docentes y promotores que ponen el corazón y que dicen, ahí estoy y me voy y cambian su vida, ¿no? Y además, hay una localidad en Zacatecas que ni siquiera tienen teléfono, o sea, no te digo internet, sí. El único teléfono está en la presidencia municipal, y entonces es de estar acostumbrado a toda una dinámica de vida hiperconectada, claro. A vete al lugar donde no hay nada de eso y regresa a tu casa una vez al mes porque te queda 8 horas de tu casa porque los caminos son complicados, ¿no? Entonces, eso han sido como los dos asuntos más fuertes, ¿no? Ya el otro es la visibilidad del programa, ¿no? Sí. O sea, en muchos casos precisamente están en lugares alejados. En el municipio donde están seguro los conocen. Pero en la Ciudad de México, que es en donde está el hervidero de las redes sociales y del periódico y de la tele y de no sé qué, no se sabe, ¿no? Y por eso es que hacemos en noviembre, tengo un sueño, ¿no? Como noviembre o diciembre, hacia final de año, se hace este magno evento en el Auditorio Nacional para que haya una pequeña muestra, porque es pequeña, ¿no? O sea, serán 1,000 niños de los 12,000, ¿no? Los que estén ahí. Pero de todo el talento. De todo el país y de las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, tienes ese momento en el que podemos mostrar un poquito del trabajo que se hace, porque un poquito es que dura 2 horas el evento y esto sucede todo el año, o sea, todos los días, salvo hasta en verano, tenemos curso de verano, ¿no? O sea, entonces, y en Semana Santa ya, pues nada más la única vacación a veces es en diciembre. ¿Por qué? Porque a veces los papás no salen de vacaciones y los niños también necesitan continuar con esos espacios. Entonces, en esa sí, ventanita chiquitita que es el auditorio, es cuando aprovechamos para visibilizar el culmen del proceso, ¿no? Que se vive y que se ha vivido cada año, porque además no es que pasa, tengo un sueño y ya todo terminó y ya todos nos vamos. Al otro día siguen las clases, ¿no? Y al otro día regresan a sus comunidades y siguen trabajando y regresan con la euforia, ¿no? Los que vinieron de compartir con los demás todo lo que pasó y todo lo que vivieron acá y cómo vinieron y representaron a sus culturas y cómo vinieron y representaron a su comunidad y cómo vinieron y representaron sus lenguas. Sí, es un programa, un proyecto tan extraordinario y tan... No, de verdad me quedo muy lleno, ¿sabes? Y la cultura fortalece, humaniza, educa, y es importante que este tipo de espacios se den a conocer, pero no solo se den a conocer, sino que se apoyen, claro, continúen agrandándose, esparciéndose por todo el país, se continúe plantando esta semilla y que esta semilla pueda crecer. Y bueno, la verdad es que ha de sentirse muy orgullosa de dirigir un proyecto tan extraordinario y bueno, de ser una parte muy importante del trabajo que se realiza. Soy sobre todo muy feliz, ¿no? Claro. de ese trabajo, cuando hay veces que estamos así cansados y tensos de tanto trabajo que hay y
nos llega un corto que trabajaron, o vemos algunas de las fotos, o algún podcast, o lo que sea, bueno, ya dices, sí, por esto vale la pena todo, ¿no? Claro. Porque además, o sea, el principio fundamental, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, desde los programas sociales del gobierno de México, se está apoyando pues, Claro. la base, ¿no? Económica que se requieren las familias, las becas para los estudiantes o los apoyos para las familias, para personas de tercera edad, etcétera. A veces los niños pues ya están al cuidado de los abuelitos, etcétera. Entonces, esa parte ahí está. Pero lo otro que implica el desarrollo humano, ¿no? Que implica la convivencia armónica, que implica el poder generar entornos de paz en lugares en los que no siempre sucede de esa manera, Claro. es ese extra, ¿no? Que alimenta el alma. El presidente habla del bienestar del alma, y ese bienestar del alma precisamente a través del arte y la cultura es el que se transmite. Pues bueno, que queden queridos radioescuchas desde 760 AM, se nos ha acabado el tiempo. No pude ni hacer ni la mitad de todas las cuestiones. Perdón, todas las que hablo mucho. No, eso es maravilloso, porque fue una charla y aquí ya se dijo todo lo que se tenía que decir acerca de los semilleros. Y bueno, siempre hay espacio para una parte 2, entonces Cuando siempre quieras, aquí, Fernando. igual siempre aquí dispuestos a recibir a portavoces de un programa tan importante. De hecho, le adelanto que la próxima semana vamos a tener espacios conversando con los propios chicos de los semilleros. Sí. Ahí estoy programando, queridos radioescuchas, claro, para que ellos también den su voz. Entonces, bueno, queridos protagonistas del cambio, fue muy enriquecedor conversar con usted, licenciada. Muchas gracias, directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Pues nos ha contado de la importancia del acceso del derecho a la cultura y el arte que tienen todas las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, hoy hablamos de la incidencia que está teniendo el programa Semilleros Creativos de la Cultura Comunitaria, que la Secretaría de Cultura está esparciendo y también está cambiando la vida de miles de niñas, niños y adolescentes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias, y yo diría que esos niñas, niños y adolescentes están cambiando la vida del país también. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Mil gracias. Recuerden, queridos protagonistas del cambio, escribirme y mandar un mensaje a mis redes sociales, feractivista@gmail.com, y en mi Facebook, Instagram y Twitter me encuentran como Fernando de Lucio Activista. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Fer contra la desaparición, a favor de los derechos de la infancia, y por supuesto escuchar todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día, Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad donde se exponen todo tipo de temas, aquí en el 760 de amplitud modulada. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.